Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Muchas personas sinceras se preguntan cuál es el verdadero día de reposo. Unos creen que es el domingo porque Jesús resucitó en el primer día de la semana. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Por qué es tan importante conocer cuál es el día de reposo correcto? ¿Tiene esto algo que ver con la salvación? Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Óscar Rojas en esta serie de La Fe de Jesús en la Radio Escuela Bíblica. Les está saludando Carlos Alberto Polo López y les invito para que oremos al inicio de esta lección. Señor Jesús, gracias porque nos permites comenzar un nuevo estudio de la Biblia. Permite que hoy podamos aprender la verdad bíblica acerca del día verdadero de reposo. Dirígenos en este estudio de la Biblia y permite que cada oyente pueda empezar a aprender el plan que tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Óscar, bienvenidos a esta Radio Escuela Bíblica. Carlos, querido oyente, muy feliz de estar aquí. Una vez más, una lección más en la cual vamos a aprender un poco más de lo que nos habla Dios a través de su palabra. Gracias, Óscar, por disponerse para esta serie de lecciones que estamos estudiando durante estos días. Recuerden, estimados amigos, que hoy llegamos a la lección número 9, titulada De acuerdo con la Biblia, ¿cuál es el día de reposo? Ese es el título, tome nota por allí. De acuerdo con la Biblia, ¿cuál es el día de reposo? Lección número 9 de esta serie titulada La Fe de Jesús. Óscar, y yo quiero que empecemos este tema hablando acerca de el día que Dios santificó en la semana de la creación. ¿Cuál fue ese día de acuerdo con la Biblia? Es una pregunta muy interesante, Carlos. Y es una pregunta que se hace la mayoría de gente, ¿no? Y vamos a la Biblia, que la Biblia sea la encargada de darnos la respuesta. Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios no descansó porque estuviese cansado. Dios sabemos que Él no se cansa, Él no se fatiga al final de la semana, mucho menos de la creación. Pero Dios lo dejó como un ejemplo. La palabra hebrea Shabbat significa reposo, cesación. Pero, sin embargo, además de reposar en el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó. No solo fue reposo, fue bendecido y santificado. A partir de allí, el séptimo día de la semana pasó a ser un día bendito y santo, como lo muestra Isaías 58:13. Y en Marcos 2:28 nos muestra que el sábado es una forma en la que Dios nos provee la paz que solo Él puede darnos. Dice el Señor, Él es Señor del sábado. Y en Mateo 11:28 al 29 nos dice: venid a mí, todos los que estáis cansados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el sábado en su esencia es
un día como cualquier otro. Pero lo que lo hace diferente es que Dios lo bendijo y lo santificó. Amén. Y qué importante es esto tenerlo en cuenta, porque nos permite precisamente saber entonces de antemano cuál es el día que Dios instituyó desde la misma semana de la creación como el día de reposo. No fue el primer día ni el tercer día a quien Dios santificó, fue el séptimo día. Y surge una pregunta adicional, Oscar y estimados amigos, y es: ¿el sábado fue dado solo para el pueblo judío? Que es algo que comúnmente escuchamos decir en diferentes situaciones y contextos religiosos. Vamos a continuar buscando en nuestras Biblias. Vamos al libro de Marcos capítulo 2, versículos 27. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Jesús mismo dijo que el sábado fue establecido por causa del hombre y no del pueblo judío. En la creación, cuando Dios bendijo y santificó el sábado, no lo implementó solamente para el pueblo hebreo, el cual apareció realmente fue muchos siglos después, ¿cierto? Muchos tiempos después, que fue la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, decir que el sábado fue instituido para solo el pueblo judío, ¿cómo sería posible si aún no estaba el pueblo judío como tal sobre la faz de la tierra? Por otro lado, Dios escribió con su propio dedo que el sábado sería un día de adoración para todos. Y dice: no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Esto lo encontramos en Éxodo 20:10. Entonces, durante el sábado no hay patrón ni empleado, no hay rico ni hay pobre. No hay raza, ni banderas, ni idiomas. Allí todos somos colocados en el mismo nivel de adoradores. El sábado es, por así decirlo, el día de la igualdad, porque Jesús es el Señor del sábado. Y Pablo lo dice en Colosenses 3, del 10 al 11. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, vemos allí que Cristo rompe las barreras del estatus, las diferencias sociales y las raciales. Y al haber sido establecido como un día de adoración para todos, el sábado termina siendo un instrumento de igualdad. Me llama la atención entonces que lo expuesto hasta este momento nos permite a nosotros saber que el séptimo día o sábado es un día muy especial para Dios, tan especial que es el único de los 7 días que Él santificó, que bendijo y que reposó. Y también me llama la atención que el sábado no fue dado solo al pueblo judío. Podremos concluir que el sábado fue dado para la humanidad, porque el sábado fue instituido en la misma semana de la creación, y en esa semana de la creación los únicos seres vivientes eran Adán y Eva, y Adán y Eva no representaban ni a, podríamos decirlo así, ni a Colombia, ni a los judíos, ni a los babilonios, a ninguna raza, porque solo eran ellos dos. ¿A quién representaban Adán y Eva? Pues a la humanidad, porque nosotros descendemos de ellos. Por eso el sábado, podemos concluir, fue dado en la semana de la creación a la humanidad. ¿Cuál es la relación del sábado con la creación? Vamos a Éxodo 20:11. Y dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El mandamiento que nos ordena guardar el sábado dice que Dios santificó este día como un monumento de recuerdo, como un recordatorio de la misma creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces el sábado serviría, entre otras cosas, para recordarnos que somos obras. Somos una obra de un creador perfecto. Por esto el primer mensaje del Apocalipsis nos recuerda el 4º mandamiento del Decálogo. Apocalipsis 14:7, para ser más exactos, que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Entonces, allí podemos ver la relación del sábado con la creación. Es lo que nos ayuda a remembrar, a recordar de que Dios es nuestro creador. Y llama la atención que en ese mandamiento de Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8, que es el cuarto mandamiento bíblico de la ley de Dios, comienza diciendo acuérdate. Y tal vez Dios utiliza ese verbo acuérdate allí al principio del mandamiento porque sabía que la humanidad iba a olvidar este día santo, séptimo día de reposo para Dios. Por eso Él le invita a que lo recordemos. Me llama la atención también que el sábado entonces se convierte como en una especie de señal o de conmemoración de la creación y del Creador. Si nosotros siguiéramos adorando a Dios en sábado como humanidad, pues posiblemente no se hubieran introducido aquellas teorías evolucionistas como que nosotros venimos del mono, sino que continuaríamos creyendo que vinimos de un creador y que ese creador interactúa con nosotros. El sábado, Oscar y estimados amigos, tiene una relación así como con la creación, con la redención. ¿Cuál es esa relación del sábado con la redención del ser humano? Vamos ahora a Deuteronomios capítulo 5 versículo 15. Deuteronomios 5:15. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces allí vemos que el decálogo se encuentra registrado en Éxodo 20 y vuelve a aparecer allí en Deuteronomio 5. En Éxodo la razón para guardar el sábado es la creación, como lo vimos en la pregunta anterior, ¿cierto? Pero aquí en Deuteronomios la razón es la redención. La redención del pueblo de Israel del cautiverio que llevaban o tenían en Egipto. Y es la redención a nosotros hoy día de ese cautiverio que tenemos en el mundo por el pecado. Entonces dice: acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Entonces vemos también allí, incluso en Génesis 14:19, Deuteronomios 32:18, que Dios es no solo el creador, sino también el redentor. Y el sábado es ese monumento tanto de la creación como de la redención. Y se convierte en un monumento de la creación porque, como ya lo vimos anteriormente, el sábado nos permite adorar al Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Pero además se convierte en ese monumento de redención porque nos permite a nosotros liberarnos de todas las cargas, de todos los trabajos que durante la semana hacemos para poder adorar al Creador. Se convierte el sábado entonces en una especie de liberación redentora que Cristo utiliza para permitirnos a nosotros poder tener encuentros personales con Él. Algunos indican, Oscar, algunos cristianos sinceros, suelen decir, pregonar, que el sábado quedó clavado en la cruz por Jesús. Pero yo quisiera preguntarte, Oscar, ¿cuál fue la actitud que tuvo Jesús respecto al sábado? ¿Lo despreció, lo anuló realmente? ¿O por el contrario, lo obedeció y lo reposó como en la semana de la creación? Hay varias teorías, ¿cierto?, de la gente, pero la Biblia es la que nos tiene la respuesta. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Vamos a la Biblia. En Lucas 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre de Jesús era ir a la sinagoga los días sábados, o sea, ir a la iglesia. Y Lucas lo menciona en 4 ocasiones en su libro. En Lucas 4:16, como lo acabamos de leer. En el capítulo 6, versículo 6, capítulo 13, versículo 10 y capítulo 13, versículo 14. Pero uno de esos sábados Jesús se levantó y leyó. Dice Isaías 66:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Entonces allí Jesús relaciona el sábado con libertad y salvación, ¿no? Como lo vemos allí en este versículo.
Las puertas de la cárcel del pecado han sido abiertas por Cristo. Y nosotros como creyentes estamos libres para disfrutar de este reposo. El sábado es el día del reposo porque es el día de la libertad. Es otro símbolo de ser libres, como lo vimos, es símbolo de la creación, de la redención y por lo tanto de libertad. Entonces, Dios vino a enseñarnos cómo se ha de guardar realmente el sábado y vino a cumplir su propia palabra. Contrario a lo que muchos piensan de que Jesús anuló el sábado, en Lucas 4:16, que es el texto que cita Oscar Rojas en este espacio de la Radio Escuela Bíblica, nos demuestra que Jesús tenía el hábito de ir al templo, de ir a la iglesia el día sábado, lo que sugiere que Jesús respetó el sábado como día de reposo, tal cual lo describe el mandamiento bíblico. Es un ejemplo digno de seguir. Si soy seguidor de Jesús, ¿qué día iré yo al templo también a adorar? Pues el sábado. La respuesta es muy lógica. Ahora viene una pregunta. También escuchamos decir a ciertos grupos de cristianos sinceros que es que el sábado ya no es necesario guardarlo porque quedó anulado debido a que los discípulos nunca guardaron el sábado. ¿Es esto cierto? ¿Guardaron sí o no el sábado los discípulos después de que Cristo murió? Claro que sí, Carlitos. Claro que sí. Y vamos a la Biblia. Vamos a Lucas. Seguimos allí en Lucas, capítulo 23, versículos 54 al 56. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Allí podemos ver que el sábado continuó siendo el día de reposo observado por los discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo. Lo vemos en Hechos 13:14, 13:42 y 44 y Hechos 16:13. Al relatar el entierro de Jesús, Lucas dice que el viernes, día de preparación, las mujeres fueron y prepararon hierbas aromáticas para embalsamar el cuerpo de Cristo, que el sábado descansaron conforme al mandamiento. Incluso Lucas no era judío, indica que el sábado debía observarse conforme al mandamiento. Pero allí hay otro detalle, ¿no? Jesús pronunció una profecía con relación a la persecución que su pueblo sufriría por parte de los romanos. Y esa persecución se llevaría a cabo muchos años después de la resurrección de Cristo, alrededor del año 70 de nuestra era. Y sin embargo Jesús les dijo: orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Lo dice Mateo 24:20. Es claro que para Jesús el sábado continuaría siendo un día de reposo aún después de su resurrección. Qué interesante esto que plantea Oscar, porque entonces podemos inferir que el sábado no fue anulado por la muerte de Cristo y no fue cambiado por la resurrección de Cristo, tampoco por el día de domingo. Así que es interesante esto, porque el texto que nos presenta Oscar de Lucas 23, 54 al 56 nos dice, efectivamente, ¿qué día murió Jesús? Un viernes. Lo aceptamos por principio bíblico y por principio histórico también. Ese viernes, como ya venía el día de reposo, que era sábado, las mujeres no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo para la sepultura. Ellas descansaron el sábado, que fue el día siguiente después de la muerte de Cristo. Significa esto entonces que la muerte de Cristo no anuló el sábado, porque si la muerte de Cristo que sucedió el viernes hubiera anulado el sábado, ya no hubieran tenido que guardar ese sábado siguiente. Entonces queda claro a raíz de este registro bíblico que el sábado no quedó anulado por la muerte de Cristo. Pero el sábado tampoco fue cambiado por el día domingo a causa de la resurrección de Jesús. Pues en el año 70, que fue cuando Jerusalén fue sitiada, y que es la profecía a la que hace alusión Oscar, Jesús había dicho, oren para que su vida no sea en sábado. Es decir, en el año 70 después de Cristo, todavía los discípulos, los seguidores de Jesús, continuaban guardando el sábado. Entonces, el sábado tampoco fue cambiado por el día domingo en honor a la resurrección de Cristo, porque en el año 70 continuaba guardándose todavía el sábado. Oscar, gracias porque nos estás enseñando grandes lecciones
aquí en esta radioescuela bíblica y en esta lección acerca del sábado. Bueno, ya descubrimos que Jesús guardó el sábado, séptimo día de reposo. Descubrimos que los discípulos también guardaron el sábado después de la muerte de Cristo. Ahora surge una pregunta y es, ¿guardaron el sábado los apóstoles? En Hechos 13, 42 al 44 nos dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Durante su viaje misionero, Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia y el sábado se dirigieron a la sinagoga. Obviamente el sábado era el día en el que los apóstoles se reunían para adorar a Dios. Sí. Algunos se reunían en sábado porque deseaban evangelizar a los judíos y el sábado era el único día que podían encontrarlos reunidos, ¿cierto? Sin embargo, el relato afirma que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron para que el siguiente sábado ellos le hablaran también de estas cosas. Y más adelante nos dice, allí en Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. No solo a judíos y a griegos. Entonces, por lo tanto, podemos encontrar la respuesta en estos versículos a de que si los discípulos y los apóstoles guardaron el día sábado de acuerdo con el mandamiento, sí lo guardaron. El registro bíblico entonces es evidente y contundente para validar la observancia del sábado después de la muerte y la resurrección de Cristo. Sus discípulos, sus apóstoles, todos los seguidores de él, de acuerdo al registro bíblico, continuaron adorando a Dios en el séptimo día, santo sábado del Señor, conforme lo ejemplificó Dios en la semana de la creación. Ahora, alguien podría decir, no, es que Jesús no guardó el sábado porque Él hizo milagros en sábado. ¿El hacer milagros en sábado para Jesús implicaba quebrantar el sábado? Él mismo en Mateo 12, 11 al 12 nos relata y dice, y le hacía una pregunta a los fariseos, ¿no? Que le condenaban por haber hecho milagros en el día sábado. Y él les decía, ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Hacer el bien. Muchos cristianos encuentran que los milagros de Jesús, que Jesús realizó en sábado, son razones para decir de que mismo Cristo no guardó el día séptimo y que por lo tanto este ya no tiene validez. Pero Jesús no vino a abolir el sábado, sino a devolverle realmente el sentido de amor y espiritualidad que había perdido por las cargas que habían implementado el mismo pueblo, los mismos fariseos, los mismos escribas, como lo nombré en una de las lecciones anteriores. Al haber hecho el Talmud, un libro de 9.930 y un poquito más de páginas, en las cuales imponían cargas innecesarias, según ellos, para poder cumplir el mandamiento de Dios. Pero Cristo vino fue a enseñarnos realmente cómo se ha de guardar este día. Entonces por esto Él permitió que sus discípulos recogiesen espigas, curó a un hombre que tenía la mano seca y realizó muchos otros milagros. Lo hizo a propósito para que los judíos comprendieran cómo habían arrancado al sábado su verdadero espíritu de amor y servicio. Mateo 12:7 dice, si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Allí es donde incluso nosotros hoy día nos estamos pegando a una letra, una legalidad, sin encontrarle un sentido real. Y el sentido real es espiritual y de amor para el día de reposo. Es decir, que cuando Jesús hizo milagros en sábado, no estaba quebrantando el sábado, sino que estaba restaurando el propósito inicial y el valor real por el cual el sábado había sido instituido
por Dios en la semana de la creación. Como lo menciona Oscar, los judíos habían convertido el sábado no en una santa delicia, como dice la Escritura que debe ser el santo sábado, sino como una pesada carga. Hoy, en mi experiencia personal, Oscar y estimados estudiantes de la Biblia, yo anhelo que llegue cada sábado. Amén. Porque para mí es una delicia, es un cese de actividades, es un regocijo familiar, espiritual con la hermandad de la fe, con mi Dios mismo. En la experiencia de los judíos ya no se anhelaba que llegara el sábado, antes se sufría porque el sábado venía. Incluso, Carlos, hoy día pasa, muchos, ay no, ya otra vez sábado, Dios mío. Pero yo, ¿por qué digo amén? Porque para mí, al igual que para ti, Carlos, es un día delicioso. Claro, en la santa presencia de Dios. Es un día que me voy a tener un encuentro no un encuentro personal, porque eso debo tenerlo todos los días, sino un encuentro aún más personal con Dios. Claro. Donde voy a estar con mi familia, donde voy a poder compartir con los hermanos y con la comunidad. Porque no es solo ir a encerrarme en la iglesia, es salir a hacer el bien, es salir a visitar, es salir a llevar una palabra de aliento a quien más lo necesite. Entonces, para mí eso es grato. Claro. Actualmente hay un código social que se está imponiendo y es el de ver los días lunes como el peor día de la semana porque es el día en el que muchos comienzan a trabajar. Algo así sucedía con el sábado en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los judíos. Sin embargo, encontramos aquí entonces en Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12, que Jesús, más que pretender anular el sábado, lo que hace es reivindicarlo y confirmar su existencia y su vigencia. Así que es importante tenerlo en cuenta. Oscar, otra pregunta adicional que tiene que ver con el sábado y es, Dios tiene un sello de fidelidad. Y vale la pena preguntarnos si el sábado es ese sello de fidelidad a Dios. Muchos se hacen esta pregunta, ¿no, Carlos? Y tienen otro tipo de respuestas. ¿De dónde la sacarán? No lo sé, pero la Biblia nos tiene la respuesta a esta pregunta. Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12 dice: y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santificó. Entonces, realmente el sábado es una señal de fidelidad a Dios. El Espíritu nos sella para su salvación cuando creemos, como lo dice 2 Corintios 1:22 y en Efesios 4:30. Pero el sábado es una señal externa que indica que pertenecemos a Dios y que somos fieles a Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ezequiel 20:20 dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, allí vemos en varios de esos textos, ¿no? No solo en uno, sino varios textos de la Biblia que nos muestran que el sello de fidelidad a Dios es el guardar el día sábado como día de reposo. Es decir, que si yo quiero ser de Dios, debo obedecer su cuarto mandamiento y adorarlo en el día sábado, que es el día de reposo instituido por Dios, porque es además la señal que Él instituyó entre Él y yo como ser humano, yo como su criatura. El punto de encuentro entre el Creador y la criatura precisamente es el Santo Sábado, Día del Señor. Ahora, hay una pregunta final, Oscar, y es: ¿será que el sábado lo vamos a guardar en la tierra nueva? Interesante pregunta. Y vamos a Isaías. Isaías 66, 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Entonces, en la nueva tierra que Dios prometió a los fieles, se guardará también el día sábado. Este día fue creado antes de que el hombre pecara, como ya lo vimos en Génesis 2, 1 al 3. En el jardín del Edén fue observado por Dios y por el hombre no caído. Cuando el hombre pecó antes de llegar al Sinaí, continuaba guardando el sábado. Y lo vemos en Éxodo 16, 23. Tanto los israelitas como Jesús y sus seguidores también respetaron
el día sábado. Lo vemos en Éxodo 28 al 10, Lucas 4:16, Hechos 17:2. En la Biblia no hay ningún registro de cambios, Carlos. En ningún lado. Entonces, cuando el pecado sea extirpado para siempre, el ser humano seguirá guardando el día sábado. Querido oyente, aún en la tierra nueva, seguiremos adorando a Dios en el día sábado. Seguiremos guardándolo como señal, como recuerdo de que somos creados por Dios, de que somos renovados por Dios y de que hemos sido salvados por Dios. La invitación, querido oyente, es para que aceptes la verdad, para que encuentres en la Biblia las respuestas que tienes a estas preguntas. Y como lo vimos hoy, el verdadero día de reposo es el día sábado. Puedes tener dudas, pero Dios, a través de su palabra, te las despeja. No otra persona con pensamientos humanos, sino realmente la Biblia, que es la palabra de Dios. Te invito, querido oyente, que allí donde estás, inclines tu rostro y vamos a orar. Apreciado Dios, amado Padre, gracias, Señor, porque nos dejaste el día sábado para descansar, porque nos dejaste el día sábado para reposar, porque entendemos y sabemos que es una muestra grande de tu amor hacia nosotros. Permítenos, oh Dios, y darnos fuerzas, danos sabiduría y danos entendimiento para poder guardar este santo día como tú deseas que lo hagamos. No a nuestra versión, no a nuestra opinión, no a nuestro entendimiento, sino como tú realmente ordenas, oh Dios. En tus manos de amor encomiendo a cada oyente, encomiendo a la emisora, encomiendo a cada uno de los que aquí estamos, oh Señor. Que tu Santo Espíritu sea siempre con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.